Hay historias que inspiran y luego están aquellas que simplemente no puedes dejar de contar. La de Alejandro Zendejas es una de ellas. Es la historia de un niño que dejó todo atrás para perseguir un sueño que no siempre pareció estar a su alcance. Desde los campos de tierra en Texas, pasando por años de sacrificios lejos de su familia, hasta los reflectores del Estadio Azteca, cada paso de su camino estuvo marcado por retos, dudas y momentos que hubieran hecho rendirse a cualquiera, pero no a él. En este video te contaremos cómo un joven que parecía destinado a perderse en el olvido, encontró en su corazón la fuerza para seguir luchando. Cómo enfrentó el rechazo, encontró un nuevo hogar en Necaxa y finalmente escribió su nombre con letras de oro en la historia del Club América. Esta no es solo una historia de fútbol, es una historia de vida, una historia de sacrificios, resiliencia y fe en uno mismo. Así que acomódate y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es un relato que no solo te emocionará, sino que te hará creer que, con esfuerzo y determinación, los sueños realmente pueden cumplirse. Alejandro Zendejas nació el 7 de febrero de 1998 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, su destino cambió apenas a los 6 meses de vida, cuando sus padres, Mónica y Alfredo, decidieron emigrar a Texas en busca de mejores oportunidades laborales. Desde pequeño, Alejandro Zendejas demostró ser un atleta nato, destacando en disciplinas como la natación, el tenis, el fútbol americano e incluso el patinaje sobre hielo. A pesar de ello, fue el fútbol el que se quedó con su corazón y marcó su destino. Su camino comenzó con pequeños pasos en El Paso, Texas, donde jugaba en una filial del FC Dallas. Desde el principio, su energía, talento y determinación llamaron la atención de todos, incluido su entrenador, Mike Salazar, quien lo recuerda como un niño que brillaba tanto dentro como fuera del campo. Tras cada partido, Alejandro y su equipo tenían una pequeña tradición: ir a desayunar burritos. Su favorito era el de chicharrón, un pequeño detalle que mostraba lo sencilla y alegre que era su vida en esos días. Pero todo cambió cuando los visores del FC Dallas se fijaron en él. Alejandro no solo impresionó con su habilidad, sino también con su disciplina, lo que llevó al club a invitarlo a unirse a su academia en Texas. A los 14 años, Alejandro fue convocado por la selección juvenil de Estados Unidos y se mudó a una prestigiosa academia en Florida. Allí compartió habitación con un joven que, al igual que él, tenía grandes sueños, Christian Pulisic. Los dos no solo entrenaban juntos, sino que también vivían bajo el mismo techo, compartiendo experiencias, risas y la presión de representar a su país en torneos internacionales. Por 3 años, Zendejas, Pulisic y el primo de este último, Will, formaron un pequeño núcleo dentro de la selección juvenil. Alejandro se integró rápidamente y la conexión entre ellos se volvió tan fuerte que no solo eran compañeros, sino una especie de familia lejos de casa. En 2015, ese trabajo en equipo dio sus frutos. Zendejas y Pulisic fueron seleccionados para disputar el Mundial Sub-17 en Chile, donde ambos se convirtieron en titulares indiscutibles. Aunque el equipo no avanzó más allá de la fase de grupos, la experiencia de representar a su país en el máximo nivel juvenil fue inolvidable, hasta que en 2016, Zendejas tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera. Un día llamó a sus padres con una determinación que no dejaba lugar a dudas: me quieren en Chivas y quiero irme a Chivas. Todo sucedió en cuestión de días. En menos de una semana pasó de entrenar en Dallas a firmar con Chivas y mudarse a Guadalajara. No estaba del todo consciente de lo que implicaba esa decisión. Al aceptar la invitación del rebaño, automáticamente renunciaba a la posibilidad de representar a la selección de Estados Unidos, al menos por el momento. Pero Alejandro estaba decidido a probarse en un entorno nuevo, y Matías Almeida, junto a su cuerpo técnico, confiaban en que tenía el potencial para brillar. A pesar de ello, su etapa con Chivas no fue como él hubiera imaginado. Si bien llegó a la institución rojiblanca en un momento en el que la ofensiva del Guadalajara estaba mejor que nunca, con elementos de la talla de Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Carlos Fierro, Isaac Brizuela, entre otros, la realidad es que nunca confiaron al 100% en sus capacidades ni le otorgaron las oportunidades que él hubiera deseado. Prueba de ello fue que lo mandaron a préstamo durante la temporada 2017-18 con el Zacatepec de la segunda división. Con el conjunto cañero, Zendejas recobró los minutos de juego que necesitaba y disputó 40 compromisos en los que anotó 5 goles y repartió 2 asistencias. Con el Zacatepec, su valor se duplicó y pasó de valer 400,000 a 800,000 euros.
Poco a poco, la confianza se iba recuperando, hasta que regresó al Guadalajara para pelear por un lugar en el ataque. Nunca recibió las oportunidades y su valor en el mercado volvió a verse afectado, llegando a valer 500,000 euros en junio de 2020. Y así, sin pena ni gloria, Alejandro Zendejas se despidió del club que lo trajo a México, por el cual había dejado de pensar en representar a la selección de los Estados Unidos para soñar con portar los colores del tricolor mexicano. Con un perfil bajo y sin nada de reflectores, Necaxa lo cobijó y le abrió sus puertas. Gracias a la confianza depositada en él cuando nadie más lo hizo, Zendejas les devolvió el favor brillando como nunca antes. Se convertiría en un jugador revelación de la Liga MX. No se cansaría de anotar goles ni de aportar asistencias en todo el tiempo que jugó para los Rayos. En la campaña 2021, Alex aportó 5 goles en 32 juegos y sumó más de 2,500 minutos, mismos que lo ayudaron a recobrar esa confianza que en años anteriores había perdido perteneciendo al Guadalajara. Su nivel de juego era cada vez mejor, quedando a nada de representar a la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El propio Jaime Lozano se acercó a él para decirle que estuvo cerca de la lista final de la justa olímpica, dando a entender que siguiera así y al poco tiempo sería considerado para futuras convocatorias con el Tri. A lo largo de su estadía con los Rayos del Necaxa, Alex registró 11 anotaciones y 2 asistencias en 50 juegos oficiales. Tras ello, su valor en el mercado se disparó y se tasó en 3 millones de euros. El jugador estaba despertando y cada vez se hablaba más de su nivel de juego. ¿Acaso regresaría a Chivas? ¿Estarían dispuestos a ir por él aún sabiendo que nunca rindió en el pasado? Fue ahí cuando llegó el Club América para ficharlo por 2,600,000 euros de cara al torneo Clausura 2022. A sus 23 años le llegaba la oportunidad más grande de su carrera. Ahora le tocaría vivir la experiencia de estar en un club grande del fútbol mexicano desde otra perspectiva, pues en el rebaño siempre tuvo un rol secundario. Ahora sería en calidad de refuerzo, de protagonista y de ayudar al conjunto azulcrema a pelear por el título. Estaría a la altura de un vestidor plagado de figuras como Henry Martín, Diego Valdés, Jonathan Cabecita Rodríguez y Álvaro Fidalgo. Eso estaría por verse. Desde su llegada a Cuapa, Zendejas se sintió como en casa. En sus primeros 18 juegos del Clausura 2022, entre la fase regular y liguilla, el extremo por derecha colaboró con 5 anotaciones, siendo titular en 15 ocasiones, pero su ascenso en el fútbol mexicano no solo lo consolidó como una pieza clave del América, sino que también lo puso en el radar de la selección mexicana. Para Zendejas llegó el momento de tomar una decisión que marcaría su carrera para siempre, elegir entre representar a México o mantenerse con Estados Unidos. Aunque en su juventud había defendido los colores de las barras y las estrellas en el Mundial Sub-17 de 2015, su destacada actuación en la Liga MX despertó el interés del tricolor. Sin embargo, un detalle administrativo lo mantenía en un limbo: la famosa carta FIFA. Para poder representar a México en partidos oficiales tipo A, Zendejas debía realizar un trámite indispensable: firmar una carta en la que aceptaba el cambio de federación, dejando atrás cualquier vínculo con Estados Unidos, por lo que representaba una decisión de gran peso en su carrera. Todo parecía indicar que México tenía un interés genuino en contar con Zendejas, hasta que Gerardo Tata Martino, entonces técnico del Tri, hizo unas declaraciones que desataron la controversia. Según el entrenador argentino, Zendejas habría condicionado su firma a una convocatoria al Mundial, lo que Martino interpretó como una especie de extorsión. De ninguna manera quiero un jugador que piense de esa forma, es decir, es casi como una extorsión, pero la realidad es que había que firmar un documento de traspaso de federación y el futbolista primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Las palabras del Tata generaron una ola de críticas hacia Zendejas. Sin embargo, el jugador no se quedó callado. En una rueda de prensa, negó categóricamente las acusaciones, asegurando que nunca había pedido algo a cambio y que no sabía de dónde había salido ese rumor. Yo en ningún momento lo dije sobre esto, lo de la extorsión. Yo sé que no se puede decir a un técnico o a alguna institución o directivo de que, oye, me tienes que poner sí o sí. Fue en ese mismo momento que Alejandro tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su carrera. Anunció que, a partir de ese día, defendería los colores de Estados Unidos. Me formé allá, empecé mi carrera profesional allá, entonces yo creo que esa fue una de las mayores razones de cuál escogí Estados Unidos.
Con esta declaración, Zendejas cerró un capítulo complicado con la selección mexicana. Aunque muchos aficionados del Tri lamentaron su decisión, especialmente por su rendimiento con el América, Alejandro se enfocó en representar a Estados Unidos y dejar atrás la polémica. A pesar de todo, Alejandro Zendejas se ganó el cariño de los aficionados mexicanos, especialmente de los americanistas. Su impacto dentro del campo fue innegable desde el inicio, y cuando llegó al América, sabía que estaba enfrentando el reto más grande de su carrera. Lo que no imaginaba era que esa decisión lo llevaría a formar parte de una era dorada en la historia del club, un capítulo inolvidable que lo consolidaría como un jugador clave del plantel y tricampeón del fútbol mexicano. Todo comenzó con el Apertura 2023, bajo la dirección de André Jardiné, un técnico que trajo consigo una filosofía renovadora y un plantel reforzado con figuras como Julián Quiñones y Kevin Álvarez. Zendejas, siempre dinámico en el ataque, fue pieza clave en una América que arrasó durante la fase regular, culminando como líder absoluto con 40 puntos. En la final de ida disputada en el Estadio Universitario, terminó con un empate a 1, dejando todo para definirse en el Estadio Azteca. En la vuelta, tanto Luis Ángel Malagón como Nahuel Guzmán protagonizaron atajadas espectaculares, llevando el partido a tiempos extra tras un empate a ceros en los 90 minutos reglamentarios. Fue entonces cuando apareció Julián Quiñones para hacer valer su condición de refuerzo estrella. Con un potente disparo, abrió el marcador y encaminó al América al título. Minutos después, la expulsión de Nahuel Guzmán dejó a Tigres con 9 hombres, y el América no desaprovechó la oportunidad. Richard Sánchez y Jonathan Cabecita Rodríguez se encargaron de sellar una contundente victoria de 3-0, que desató la euforia en las gradas del Azteca. Fue el primer título de esta nueva etapa, pero Zendejas sabía que era solo el comienzo. Para el Clausura 2024, el América mantuvo su dominio en el torneo, mostrando un paso arrollador. En semifinales se enfrentaron al eterno rival, Chivas, en una serie cargada de tensión. Un cabezazo de Israel Reyes, tras una jugada a balón parado, definió la eliminatoria y aseguró el pase a la gran final contra Cruz Azul, un duelo que prometía ser inolvidable. En la gran final disputada en el Estadio Azteca, América y la Máquina, dirigida por Martín Anselmi, protagonizaron un encuentro lleno de intensidad y polémica. Durante el primer tiempo, el ida y vuelta constante generó oportunidades claras para ambos equipos, pero todo se decidió en el minuto 72. Una falta de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes dentro del área llevó al árbitro Marco Antonio Ortiz a señalar penalti tras consultar con el VAR. Henry Martín asumió la responsabilidad y con un disparo cruzado impecable colocó el marcador global 2-1 a favor del América, asegurando un título más para las Águilas. El reto más grande llegó en el Apertura 2024. Tras una temporada complicada, donde América cerró como octavo en la tabla general, el equipo mostró su carácter en la liguilla. En la gran final contra Monterrey, Zendejas se encargó de brillar. La ida de la final se disputó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, un escenario temporal para las Águilas debido a la remodelación del Estadio Azteca, donde América logró tomar la ventaja con un 2-1 clave. Sergio Canales abrió el marcador para Rayados al minuto 35 con un golazo al ángulo, pero Kevin Álvarez empató apenas 4 minutos después, aprovechando un rebote en el área. En la segunda mitad, Alejandro Zendejas marcó el gol de la victoria al minuto 49 con un potente disparo que venció a Luis Cárdenas. Con apenas una ventaja de un gol, todo se resolvería en el Gigante de Acero. Era todo o nada para el América, a buscar el milagro del tricampeonato. En la final de vuelta en el Gigante de Acero, América golpeó primero al minuto 24, cuando Álvaro Fidalgo envió un centro preciso que Alejandro Zendejas bajó de cabeza para Richard Sánchez, quien definió al ángulo y puso el 3-1 global. Aunque Rayados recortó distancias al minuto 85 con un disparo de Johan Rojas, el América resistió los ataques finales liderados por Sergio Canales y Tecatito Corona. Con una defensa sólida y un inspirado Malagón, las Águilas aguantaron hasta el silbatazo final, consagrándose tricampeones del fútbol mexicano. Desde su llegada al América, Zendejas ha disputado 130 partidos, en los que ha marcado 36 goles y ha dado 19 asistencias. Su valor de mercado pasó de 400,000 euros en su etapa con Chivas a 5,500,000 euros con América, consolidándose como un referente del balompié mexicano. En el fútbol, como en la vida, las decisiones
tienen consecuencias, y Alejandro Zendejas es el ejemplo perfecto de cómo un rechazo puede convertirse en una oportunidad para brillar. Chivas tuvo en sus manos a un jugador con calidad, disciplina y hambre de trascender, pero nunca confió en él. Hoy, al verlo consolidado como una figura del Club América y tricampeón del fútbol mexicano, es imposible no pensar en lo que dejaron escapar. En Cuapa encontró algo más que un equipo, un hogar donde su talento fue valorado y su esfuerzo recompensado. América le dio la confianza que necesitaba y Alejandro respondió con creces, escribiendo su nombre en una era dorada del club más grande de México. Hoy, Alejandro Zendejas no solo es un símbolo de éxito para el América, sino un ejemplo de superación para todos, porque como él mismo ha demostrado, a veces solo hace falta alguien que crea en ti para cambiarlo todo, y esa es una verdad que resonará siempre en los corazones de quienes conocen su historia. Y ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Qué te parece la historia de superación de Alejandro Zendejas? ¿Crees que pudo haber tenido éxito en Chivas si le hubieran dado la confianza? ¿O era el destino que triunfara con el América? Déjalo en los comentarios y ahí te estaré respondiendo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido dedicado al fútbol mexicano. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.